Salvador Guerrero, abogado y doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, periodista, ex comisionado del IFAI. En la línea telefónica, Salvador, te agradezco que nos tomes esta llamada, pues porque me parece importante escucharte en este contexto y con este documento que circula de ayer a hoy de los legionarios. Buenos días, Salvador, y bienvenido. Buenos días, Carmen. Antes que nada, muchísimas gracias. Nada más déjame aclarar que yo fui comisionado de Transparencia del Distrito Federal. Puse del IFAI, perdóname. Por supuesto que lo haremos. Y soy doctorando en Derecho en la Facultad de Derecho. Exacto. Y doctorado fui en Essex, pero en otro asunto. Solo para aclarar eso y, por supuesto, para entrar. Tienes toda la razón. Un papel tuyo en la transparencia del Distrito Federal y, bueno, correcto. Yo dije el IFAI, pero el dato biográfico corregido. Si estás anunciando algo, pues te lo agradezco y lo voy a pensar seriamente. No lo sabía, era solo un lapsus el mío. Pero bueno, el tema, Salvador, esta mañana tiene que ver con este capítulo, esta escena, esto que describe mucho lo que representa el caso Marcial Maciel en un contexto que ya trasciende desde luego el caso Maciel, que es un asunto ya de grandes alcances, como pudimos ver esta semana en Ginebra. ¿Qué dice un hombre como tú sobre un tema como esta mañana? Bueno, en principio me parece que en 1997, en abril, cuando se publicó en La Jornada 4 veces seguidas en primera plana, sí, lo que sería una denuncia que ya había empezado a hacerse, como tú lo dijiste muy bien, reconociendo los méritos de algunos, una insinuación periodística importante, pero no precisa en contenido, que yo también la mencioné ahí, algún trabajo en Hartford Courant, en el caso de Estados Unidos, pero faltaba decir varias cosas y algunas cosas que no se publicaron porque a mí me parecía que era increíble que estuvieran ocurriendo, y te adelanto una de ellas, igual abordamos, sino que era el asunto de cómo en la Cuba, antes de la revolución, el propio Marcial Maciel asistía a abastecerse del Dolantín y de formas de estas adicciones que ya han reconocido en este mea culpa general. En la Cuba antes de la revolución. Antes de la revolución de Fidel Castro, antes de 1959, recordarás que las primeras denuncias se presentan en 1956. En el caso de Marcial Maciel viaja con frecuencia acompañado de los que consideraba él sus favoritos, algunos de ellos muy valientes denunciantes que se han mantenido hasta la fecha reivindicando su propia dignidad y que denunciaban de qué manera él se presentaba en Cuba para, digamos, aprovechar las redes de distribución que había de ciertas sustancias que él requería. Eso no se había publicado nunca antes, se publicó, se insinuó y se publicó una parte, no se dijo todo, porque a mí me parecía increíble que pudiera incluso sostenerse el propio reportaje en el contexto de 1997. Han pasado muchas cosas en 17 años, Carmen, lo sabes muy bien, y me parece que en ese momento específico había en el ambiente un conservadurismo extraordinario que efectivamente hacía impensable que cualquier otro medio pudiera dar detalle a la denuncia. 40 días después, efectivamente, Canal 40 hace público también su reportaje, y con el pasar de los años algunos otros se van agregando a lo que tú llamaste ese estruendoso silencio, esa enorme contradicción entre el sonido y la furia de la denuncia, la ausencia de la denuncia, la ausencia de credibilidad. Yo estuve en una conferencia de prensa en que también cuestioné a Prigione, y Prigione se arrojó sobre mí, me acosó también, eso ya no se publicó, y también lo que más se arrojó sobre mí fue la sorpresa de que en ese momento prácticamente en la fuente religiosa ninguno de mis compañeros, quienes yo comprendí y sigo comprendiendo, pues acompañaron con ninguna otra pregunta lo que estaba siendo un tema ardiente en abril de 1997. Me parece que en el caso también de compañeros periodistas como Ricardo Rocha, en algún momento se recibe una llamada a los 2 días de que se publica la primera parte en La Jornada, diciendo que si era posible que estuviera yo en una entrevista con Televisa, y dije, por supuesto que sí. Y ocurre a las 5 horas, que esa entrevista, me dice un compañero, por cierto, de mi generación, que trabajaba con Ricardo Rocha, que no se podía realizar la entrevista. Y dice, ¿por qué razón? ¿Por qué habrá de ser? Y él dijo, pues no te puedo decir, hermano, no puedo hacer nada más. Y el punto es que pues había una conexión entre Marcial Maciel y entonces los dueños de Televisa. Además, el día 16, recordarás tú, de abril de 1997, fallece el Tigre Azcárraga, precisamente cuando se está publicando lo de Maciel. Y entonces, como tú también publicaste posteriormente, se dice que el propio Maciel ofició la misa funeraria, la más privada, del Tigre Azcárraga, unos días después, en la semana siguiente, en los 5 o 6 días después de que se inicia la publicación. Y ahí se hace evidente que existe una conexión entre esto que, como todos sabemos, es
una especie de carisma pragmático que tuvieron los legionarios originalmente de relacionar a la élite de la industria, del comercio, de las finanzas, de los medios de América Latina, de Europa, de la Europa mediterránea en particular, de la Europa, digamos, irlandesa, que tuvieron esa capacidad de vincularse con ellos. Entonces, cuando Norberto Rivera escucha de mí la pregunta sobre Maciel, él sí se arroja sobre mí. Yo lo consigné en la jornada, que me lo permitió en ese momento. La forma en que él reacciona iracundo, sudoroso, recuerdo muy bien, y lo describí así en la nota de la jornada que tú ya lo viste, utilizando una estrategia de responder, aduciendo la existencia de un complot, reaccionando con un ánimo de proteger lo que fue una alianza estratégica con el fundador de los legionarios de parte del propio ahora cardenal Norberto Rivera, de atacar a quienes en México publicamos por primera vez y con gran exhaustividad nos parece el detalle de la incongruencia, el comportamiento de Marcial Maciel y sobre todo lo que para mí en lo particular creo que es el punto, el abuso de poder. Con los años ha pasado una gran cantidad de cosas bajo el puente, la transparencia ha recuperado un valor muy relevante que ya tenían algunos otros países, que ha comenzado a tenerlo a nivel internacional con el caso Maciel. El asunto de que las víctimas de un momento son distintas, después van evolucionando en su ánimo de reivindicar su dignidad, claro, y se atreven a denunciar. De los ciudadanos, la iglesia se ha transformado, han pasado muchas cosas y con eso respondo en primera instancia a tu pregunta, Carmen. Salvador Guerrero Chiprés, el comunicado de los legionarios que hemos aquí recuperado en sus partes sustantivas coloca el tema nuevamente en esta lógica de que fue Marcial Maciel y ya. Esta cuestión de que no se reconoce un entramado que al final de cuentas tiene responsabilidades. No es suficiente decir que fue inmoral, que hubo pecados, que hubo conductas indebidas. Estamos hablando de prácticas, de conductas delictivas que fueron encubiertas también de forma institucional. Por eso el caso Maciel es un punto de referencia claro y clave para hablar de la trascendencia del informe de Naciones Unidas que coloca el tema de la responsabilidad institucional del Vaticano. Estamos frente a ese tema, estamos frente a la necesidad de revisar qué y cómo sucedieron las cosas y por qué pudo existir y hacer lo que hizo durante tanto tiempo con total impunidad un personaje como Maciel. No es aceptable la teoría de una conducta individual como el eje para explicar todo un entramado que involucró, como tú has dicho, todo un conjunto de poderes, de personajes, de situaciones que son precisamente las que hoy deberían estarse exhibiendo con mayor amplitud y preguntando qué hacemos con ello. Bueno, efectivamente tú te estás adelantando al siguiente capítulo. A mí me parece que, por una parte, hay que reconocer que los legionarios con esta mea culpa colectiva se humanizan, pero inician una etapa nueva en que tendrán que individualizar la culpa. Una etapa, la culpa y también la responsabilidad y la disculpa, y donde también tendrán que reconocer de qué manera ciertos factores estructurales en los años 50 y hasta la última década del siglo pasado, inclusive en los primeros 12 años de este siglo, cómo ciertos comportamientos institucionales tienen ciertos efectos, ciertas consecuencias y se mantienen. En derecho, como tú sabes, hay que individualizar la culpa para identificar lo que corresponde a lo que sea el resarcimiento de la responsabilidad con la sociedad. Pero también se habla de una responsabilidad colectiva cuando ciertas estructuras favorecen ciertos comportamientos. Déjame comentarte una imagen que me acabo de enterar hace 2 días de la Náhuac del Sur, donde una estatua de Maciel, que era muy visible, simplemente fue cubierta con árboles y dejada atrás de cierto escenario. No fue arrancada de raíz, no fue replanteado su diseño, no, simplemente se cubrió esa parte. Me parece que esta es una especie de síntoma, de gesto, de un tipo de maniobra que nadie debería ya permitirse en la propia Legión de Cristo, que me parece dado un gran avance con esto que está haciendo de reconocer la culpa de su fundador. Ese tipo de maniobras debería ser superada. También, como tú dices, me parece correctamente, es indispensable reconocer qué elementos del comportamiento pasaron de una generación a otra. ¿Qué elementos permiten ahora en este nuevo espacio que algunas personalidades que están en el medio político, que tienen edades, digamos, de la siguiente generación de aquellos que denunciaron encabezados por José Barba, padecieron las consecuencias de esos comportamientos y de esas formas de pertenecer
a la élite de una congregación, en esto que tú has llamado, citando a algunos expertos, este pacto perverso de pertenencia a una agrupación, específicamente a la élite. Este comportamiento tergiversado que está reconociendo en 4 dimensiones muy específicas la comunidad de los legionarios, que tiene que ver con el abuso, las actitudes inmorales, el uso arbitrario de la autoridad y los bienes, el consumo de ciertos medicamentos, el presentar como propios ciertos escritos, son comportamientos que no dejaron de ocurrir. Y yo también me enteré en 97 de esa nueva generación por un alumno de la Anáhuac que me dijo que algunos profesores en ciertos lugares, con ciertas actitudes, parecían seguir el comportamiento secreto aprobado en la práctica por la élite de los legionarios, y que lo estaban reproduciendo. Entonces, es un nuevo capítulo que se abre, es el de la responsabilidad colectiva, estructural, la individualización de la responsabilidad, también de la disculpa, porque bueno, ¿qué hay de la disculpa específica a quienes valientemente se atrevieron a denunciar desde los años 50? ¿Qué hay de la disculpa frente a los jóvenes que después, de alguna manera, en algunos espacios, y que aún no conocemos del todo, lo conocemos por voces y ecos, se atrevieron a denunciar ciertos comportamientos de otros cercanos a Maciel que se apropiaron de esos mismos actitudes para representarse ante los que le seguían? Pues me parece que efectivamente sí hay una evolución de las víctimas que consiguen esta mea culpa colectiva, aunque sea de los ciudadanos, de la Iglesia a nivel global, que está tratando de hacer un acto de reflexión y de actuación y de renovación, que en cierta forma le impone a los legionarios, y que los legionarios saben que si no lo hacen, su propio legado, el que sea, puede estar en cuestionamiento, y puede hacer, y lo estará de alguna forma, pero puede estarlo hasta el grado de disminuir su capacidad de ser una institución que es capaz de interpelar a los jóvenes, que era un propósito de la Iglesia que representaba Marcial Maciel, a los jóvenes más conservadores, que eran, según otros analistas, otro propósito, de involucrarse en la educación y en otras áreas. Entonces es fundamental el reconocimiento colectivo, estructural, y la individualización de la disculpa, que me parece es lo siguiente. Y en el caso de Norberto Rivera Carrera, pues efectivamente falta saber cómo esta mea culpa de los legionarios, que fueron sus aliados estratégicos, modifica la forma en que Norberto Rivera Carrera se presenta y se representa, y cómo se moderniza o no a tono con la Iglesia contemporánea, a tono con el nuevo papado, a tono también con el comportamiento de la Organización de las Naciones Unidas, y esta defensa que hizo hace 2 días de la comunidad infantil que haya sido y fue afectada por el comportamiento del fundador de los legionarios. Entonces es muy importante conocer la voz de Norberto Rivera Carrera, y ojalá que él tuviera una disculpa también para con las víctimas, y ojalá que él sí fuera capaz, siendo como es el líder real de la Iglesia Católica Mexicana, pues de individualizar la disculpa y dirigirse por su nombre a las personas que ofendió. No yo, porque finalmente pues yo soy un mediador, o lo fui un mediador cuando fui reportero en la jornada, sino a todos aquellos a quienes acusó. Y déjame recordar que en aquella nota que tú mencionaste de la jornada, yo mismo consigno la opinión del que era el encargado de la documentación, quien habló directamente con las víctimas que habían denunciado ya a Marcial Maciel, y había confirmado sus versiones, y le comunicó a Norberto Rivera de esas versiones habladas y confirmadas directamente por él. Y a ellas, a esas confirmaciones, Norberto Rivera, antes de que la entrevista ocurriera en la cual me acusa a mí de haber recibido dinero, él no reconoce la propia confirmación que uno de sus colaboradores había hecho. Por cierto, que ese colaborador, como otros del grupo de prensa del arzobispado, fueron después renunciados para utilizar esa expresión. Entonces hay que decir que Norberto Rivera Carrera efectivamente les debe a las víctimas una disculpa, ahora sí, un mea culpa y una disculpa individualizada, no colectiva, ya es un avance y hay que reconocerlo de parte de los legionarios, sino individualizada, y apelando a su responsabilidad frente a las nuevas generaciones y frente a la nueva moralidad y a la nueva transparencia que también parece buscar la Iglesia, y que lo está realizando a través de esto que me parece que sí es un avance fundamental, y que, insisto, humaniza a los legionarios que se disculpan, aunque inicia un nuevo capítulo en que hay que individualizar la disculpa, la responsabilidad estructural y el análisis de lo que significa un comportamiento colectivo de una corporación, Carmen.
Pues ahí está el tema, desde luego que nos dará para hablar mucho, Salvador Guerrero, si me lo permites. Por lo pronto te aprecio mucho esta mañana que hayas aceptado nuestra conversación y que podamos sumar precisamente voces como la tuya en un momento como este, después de lo que ocurrió en Ginebra esta semana y después de dar a conocer las partes de este comunicado de los Legionarios de Cristo, donde asumen una postura ya definitiva en torno a su fundador, Marcial Maciel. Gracias, Salvador. Estamos al habla y buenos días. Un abrazo, Cami.